Buen día, me llamo Eloísa, soy estudiante de Ingeniería Civil y estoy acá para presentar el trabajo Mapeo Bibliográfico sobre la retroreflectancia de las señales de tráfico, una revisión sistemática y análisis bibliométrico. Este trabajo también es de Victoria y Alejandro. Nosotros somos miembros del Laboratorio de Movilidad y Logística de la Universidad Federal de Santa María. La señalización de tráfico es un elemento importante dentro del sistema de transporte por carretera para garantizar la seguridad vial, ya que regula el tráfico y proporciona información útil para orientar las decisiones de los conductores. Para lograr esta seguridad de manera efectiva, la señalización debe ser visible, tanto de día como de noche. En el caso de este trabajo, se abordó específicamente la señalización vertical, que es más alta en la carretera y por lo tanto más visible a los conductores, para que puedan ver a la noche. Cuentan con una película retroreflectante, que confiere a las señales la propiedad de retroreflectancia. Esta propiedad expresa la cantidad de luz que se refleja de regreso a la fuente, en comparación con la cantidad de luz que enfoca sobre la superficie de la señal. En el campo, la retroreflectancia se mide principalmente mediante retroreflectómetros manuales. Durante su vida útil, es natural que el valor de retroreflectancia disminuya, pero existen algunos factores que pueden acelerar la degradación de las señales, como el vandalismo o el crecimiento de la vegetación. A partir de estas evaluaciones de campo, se realizan previsiones de deterioro y se elaboran planes de mantenimiento más adecuados, permitiendo incluso la reducción de los costes de gestión, realizando sustituciones o comprando materiales cuando sea realmente necesario. La retroreflectancia está influenciada por diferentes factores, como el color o el tipo de película, y esta valoración varía en los diferentes países, ya que tienen diferentes estándares materiales y costumbres. Por lo tanto, este trabajo tuvo como objetivo realizar un relevamiento sistemático de la bibliografía publicada en la última década sobre los principales aspectos relacionados con la retroreflectancia en señales verticales, analizar sistemáticamente estos resultados y realizar una evaluación mediante software bibliométrico. La investigación se llevó a cabo básicamente en 3 pasos. El primero de ellos fue la investigación sistemática, para conformar un portafolio bibliográfico sobre el tema, desde el portal de revistas da CAPES. El segundo paso fue el análisis sistemático, basado en las respuestas a las preguntas orientadoras. Y todas las respuestas fueron recorridas en una hoja de cálculo electrónica. El tercer paso fue el análisis bibliométrico, utilizando el software VozViewer para hacer más correlaciones visuales de los metadatos del trabajo y también extraer alguna información interesante. Para la investigación sistemática, se utilizó la metodología PRONOW-C, desarrollada en Brasil, en que se define el tema de investigación, su horizonte temporal, que en este caso fue de 10 años, y a partir de entonces se crean los ejes, palabras clave y combinaciones para realizar las búsquedas. El primer eje estaba compuesto por las palabras relacionadas con la señalización vertical y el segundo con la retroreflectancia, formando 6 combinaciones. A partir de estas búsquedas, se conformó una base de datos de artículos en bruto, que fueron sometidos a sucesivos filtros, de manera que la base de datos estuviera alineada con el tema de investigación y tuviera relevancia científica. El análisis sistemático se realizó a través de las respuestas de las siguientes preguntas orientadoras. 1. ¿Cuál es el objetivo fundamental del trabajo? 2. ¿Influye la retroreflectancia en qué aspectos del transporte? 3. ¿Cómo se midió la retroreflectancia?
4. ¿Qué aspectos evalúa el artículo que influyen en la retroreflectancia? 5. ¿Cuál fue la metodología de análisis? Con ellas, fue posible extraer la información más relevante proporcionada por los trabajos ya existentes. Para el análisis bibliométrico, fue utilizado el software VozViewer, que permite tener una visualización en redes, en la que se realizaron correlaciones con las palabras clave utilizadas en los artículos seleccionados, los autores y coautores, y análisis en el horizonte temporal de publicación. Los dos últimos análisis que se realizaron con la ayuda de una hoja de cálculo electrónica fueron el listado de países y revistas de publicación, porque podrían arrojar resultados interesantes. El banco en bruto encontrado fue de 2.131 artículos. Para la prueba de adherencia de palabras clave, se seleccionaron 2 trabajos que inicialmente estaban alineados con el tema de investigación, y se percibió la necesidad de incorporar la palabra clave traffic sign en el primer eje, aportando 7 nuevos trabajos. También se realizó un análisis de relevancia de las combinaciones, y la mayoría de los artículos que se encontraron solo por las combinaciones road sign, retroreflect y vertical sign, retroreflect, y que 2 de las 6 combinaciones podrían haberse eliminado sin dañar el banco final. Al final del proceso, solo quedaron 11 que estaban alineados con el tema y tenían relevancia científica, lo que demuestra que dentro del marco de tiempo y base de datos utilizados, los estudios en esta área aún son escasos. Esta figura representa las relaciones entre las palabras clave, y está claro que todas están relacionadas con la palabra ingeniería, que se debe al filtro por el área de la búsqueda. Se hizo énfasis también en palabras clave que hacen referencia a la metodología de evaluación y análisis utilizada en los trabajos, como visión por computadora, retroreflectómetro manual, teledetección e imágenes digitales, todo en trabajos publicados entre 2012 y 2016. En publicaciones más recientes, a partir de 2018, se señalan más palabras clave que relacionan la retroreflectancia con la gestión, como economía, automatización, gestión de activos de transporte y desempeño. Y esto muestra la preocupación por inversiones más asertivas en esta área. En 2020, aún es posible notar la incorporación de palabras negocio y vida del proyecto, mostrando que hoy los artículos migran a una discusión en la que la retroreflectancia se incluye en un plan más general de evaluación y mantenimiento de las señales. En cuanto a la distribución por países, del total de artículos, 6 fueron publicados por autores de Estados Unidos, 2 de Croacia, y los 3 restantes se repartieron entre Australia, España y China, lo que demuestra que los estudios se concentran en países desarrollados. En la última década, y dentro de la base de datos consultada, no se identificaron trabajos en América Latina y África, y aún se requieren inversiones de estudios que se adecuen a los patrones de transportes en estas regiones. El crecimiento de la investigación en el área de los Estados Unidos se ve corroborado por la existencia de estándares y manuales específicos en este país, como el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico, de 2007, que estableció estándares mínimos de retroreflectividad para las señales. También se observó que cada uno de los 11 trabajos seleccionados fue publicado en una revista diferente a las demás, demostrando que este tema aún se encuentra muy disperso en la literatura, por lo que es necesario desarrollar nuevos trabajos para formar importantes fuentes de investigación sobre el tema sujeto. Con el análisis de las respuestas a las preguntas orientadoras, se pudo notar que el uso de nuevas tecnologías como imágenes digitales estacionarias
y visión por computadora para evaluar la retroreflectancia puede ser una alternativa al uso de retroreflectómetros manuales en campo. En los trabajos del banco de artículos también se constató la preocupación por estrategias efectivas de gestión y mantenimiento de la señalización, a través de entrevistas con los órganos responsables y también la comparativa del plano de cada uno de ellos. En cuanto a la influencia de la retroreflectancia, los autores señalaron por unanimidad la importancia de esta propiedad para garantizar la seguridad vial. Además, solo se encontró un trabajo que analizaba el efecto de la presencia de elementos de señalización de tráfico en el comportamiento de los conductores jóvenes por la noche, y resultó una investigación interesante para comprobar la importancia de la presencia de elementos de señalización. Sin embargo, fue el único estudio que encontramos que se centró directamente en la percepción del usuario, por lo que sigue siendo una brecha de investigación que debe investigarse. También se analizaron los factores que influyen en la retroreflectancia, tanto intrínsecos como el color o el tipo de película, como extrínsecos, como el tráfico de vehículos y peatones. Como era de se esperar, la retroreflectancia de los señales verticales disminuye mucho con el avance de la edad de las señales de tráfico, y se encontró que el color blanco tiene mayor retroreflectancia en la mayoría de los casos en comparación con los otros colores. Las diferentes formas de daño también incidieron en este valor, ya que las señales descoloridas y agrietadas tuvieron la mayor tasa de falla en la retroreflectancia, mientras que el vandalismo necesitaría ser evaluado en campo, debido a su gran variabilidad de este problema. En general, todos los autores señalaron la necesidad de desarrollar programas de mantenimiento periódico para mantener niveles aceptables de retroreflectancia en el tiempo. En cuanto a la metodología de tratamiento de datos, la gran mayoría utilizó estadísticas para sacar conclusiones sobre los resultados, pero también hubo estudios que utilizaron metodologías más modernas, como la tecnología LIDAR, que correlaciona la intensidad de la imagen captada por sensores y la retroreflectancia de la señal. Por otro lado, también hubo un trabajo que realizó un análisis cualitativo de las respuestas de los departamentos de transporte de Estados Unidos para comprender las metodologías de gestión de. Con esta investigación, se quedó evidente que la señalización vial es uno de los principales elementos que garantizan la calidad del sistema de transporte por carretera. Actualmente, los estudios se están volcando hacia la gestión de activos de transporte y el uso de nuevas tecnologías, por lo que existen planes de mantenimiento periódico que no reponen las placas demasiado pronto ni dejan que el deterioro afecte la seguridad vial. Además, se están buscando formas más rápidas de hacer esta evaluación, como por medio de sensores de imágenes digitales, para que los operadores no tengan que ir manualmente a cada señal para tomar la medida, algo que aumente enormemente los costos de mantenimiento a largo plazo. Por mucho que este sea un tema relevante, sigue siendo un vacío de investigación debido al bajo número de publicaciones que se encontraron y la concentración de estudios solo en países más desarrollados. Es necesario desarrollar los trabajos futuros en diferentes países para abarcar las necesidades y características de los sistemas de transportes en cada región, que pueden variar con el nivel de desarrollo del país. También es importante realizar estudios directamente con los conductores, que tengan como objetivo comprender la percepción del usuario, además de intensificar las relaciones entre investigadores, para desarrollar estudios comparativos que sean aún más ricos en información para conformar una base de datos capaz de orientar decisiones de órganos de gestión de tráfico. Acá están nuestras referencias usadas en este trabajo y quédanse acá nuestros agradecimientos y contacto. Estoy disponible para cualquier duda o consulta. Muchas gracias por la atención.